Bienvenidos a este primer video de Principios de Reino. En este video estudiaremos la palabra de Dios, la Biblia, y cómo esa palabra de Dios nos transforma. Si hay algo sólido sobre lo cual fundamentar nuestra vida espiritual, es sobre la eterna e inamovible palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Mateo 24:35 que todo va a pasar, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Las palabras de Dios son el fundamento de nuestra vida. Es un fundamento inamovible, incambiable. Y es tan importante porque es lo que te hará permanecer en Jesús frente a todo engaño, frente a toda tentación del diablo. En este estudio vamos a estar hablando de 4 principios fundamentales sobre la palabra de Dios. El primero es que la Biblia es la palabra de Dios, verdadera y absoluta, y por eso tiene autoridad sobre nuestras vidas. El segundo principio es que la palabra de Dios nos lleva a una relación con su autor y nos transforma a su imagen y semejanza. Número 3, que al encontrarnos con el autor, con Dios en su palabra, eso nos da la fe, nos empodera para creer la verdad de quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es su voluntad para nuestra vida. Y el cuarto principio es que interpretamos primariamente la Biblia, la palabra de Dios, por medio de la persona, de la vida y de la obra redentora de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen más exacta y más representativa de Dios el Padre y de su voluntad. Vamos con el primer principio. La Biblia es la palabra de Dios verdadera y absoluta y tiene autoridad sobre nuestras vidas. Los libros de la Biblia representan las palabras verdaderas de Dios. Nos revelan al Padre, nos revelan al Hijo y al Espíritu Santo. Y tienen por lo tanto autoridad en nuestra fe, en nuestro estilo de vida y la mirada que tenemos sobre el mundo. Creemos que la Biblia es completamente inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Dios, y por lo tanto tiene esa autoridad para nuestra fe práctica. En 2 Timoteo, capítulo 3, 16 al 17, leemos lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces creemos que la palabra de Dios es la Biblia y que está inspirada por Él. Ahora, cuando decimos eso, ¿nos referimos solamente al Nuevo Testamento o también nos referimos al Antiguo Testamento? Nos referimos a toda la Biblia. Porque Jesús testificó respecto de este Antiguo Testamento. Y como creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es la verdad, creemos todo, absolutamente todo lo que Él nos dijo. Y Jesús mencionó al Antiguo Testamento primero para indicar el cumplimiento de muchas profecías en su ministerio, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 22, 31, 32, leemos que Jesús cita un versículo del Antiguo Testamento donde dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y lo aplica al momento de su ministerio porque dice: Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. También Jesús indicó que Él había venido para cumplir la ley del Antiguo Testamento en su vida. En Mateo 5, 17 al 18, dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Finalmente, en Mateo 24, 25 al 27, leemos que la muerte y la crucifixión de Jesús habían sido anunciadas anteriormente por los profetas cientos y miles de años antes de que sucediera. No solamente Jesús, sino los autores del Nuevo Testamento también creyeron que estas escrituras hebreas, el Antiguo Testamento que hoy tenemos, era la palabra con la autoridad de Dios. En 1 Corintios 10, 6 al 11, Pablo hace un recuento de todo lo que vivieron los padres de Israel y el pueblo en el desierto. Y finalmente termina diciendo que todo eso era para nuestro ejemplo, para que nosotros podamos crecer a imagen de Dios. También en 2 Timoteo 3,
14 y 15, Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido y que desde tu niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. En ese momento de Timoteo todavía no estaba escrito todo el Nuevo Testamento, pero Pablo le estaba diciendo, le hablaba de las Sagradas Escrituras, haciendo mención al Antiguo Testamento, claro, entendido desde la fe en Jesucristo. Ahora, ¿cómo veían el resto de los autores del Nuevo Testamento a la Biblia? Bueno, algunos ejemplos son los siguientes. En 1 Tesalonicenses 2:13, el apóstol Pablo nos habla de la palabra de Dios verdadera, de la palabra de Dios en verdad, que obra en la vida de los que creen. En 1 Corintios 2:13 nos dice que las palabras del Antiguo Testamento son palabras enseñadas del Espíritu. En Gálatas 1:6 al 9 nos habla de que no hay otra palabra verdadera, de que no hay otro evangelio verdadero. Y aunque un ángel viniera a hablarnos de otra cosa, no tenemos que creerle. En Hebreos 1, del 1 al 2, habla de que Dios ha hablado anteriormente a través de los profetas, pero ahora lo ha hecho a través de su Hijo. Hay una continuidad de esa palabra de Dios sobre nuestra vida. En Juan 1:14 nos habla de el Verbo, Jesucristo, la palabra de Dios encarnada y manifestada con su gloria. En Gálatas 1:11 al 12 nos habla de la palabra, pero que es revelada a través de Jesucristo. Y finalmente, en Apocalipsis 22, 18 al 19 nos advierte sobre quitar o añadir cualquier palabra a las Escrituras. Qué tremendo que es como los autores de la Biblia veían las Sagradas Escrituras como la autoridad, la palabra con autoridad de Dios. Y así hoy la vemos nosotros. También entendemos que los discípulos, los apóstoles de Jesús, buscaban dos realidades para considerar la palabra escrita como la palabra de Dios. En 2 Pedro 1, 16 al 21 podemos leer que las condiciones para que se considerara la palabra con autoridad de Dios era, número uno, que hubiera un testimonio por parte de los apóstoles, un testimonio que fue ocular. Ellos vieron a Jesús, ellos vieron su gloria en el monte de la transfiguración y escucharon la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y la segunda gran realidad es el testimonio de los profetas. El testimonio de los profetas que escribieron no inspirados por ellos o con sabiduría o lógica humana, sino que fueron inspirados por medio del Señor, por medio del Espíritu Santo. Entonces, el testimonio de los apóstoles, testigos oculares de Jesús, y por otro lado, el testimonio de los profetas, inspirados al escribir por el Espíritu Santo. Ahora seguramente vos te podrás preguntar, ¿no? Si Dios sigue hablando hoy, ¿por qué no tenemos nuevos libros bíblicos como tienen otras religiones, ¿no? Por ejemplo, como tienen los mormones, ¿no? Tenés que considerar esto. Cuando los apóstoles y los equipos apostólicos que escribieron las Escrituras estaban escribiéndolo en un momento donde la familia inmediata, la comunidad y aún los enemigos de Jesús estaban vivos. Todos los que habían visto esos hechos ocurrir, que eran testigos oculares, todavía estaban vistos. Ellos todavía estaban vivos. Ellos eran testigos de la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesús. Es por eso que una vez que esas personas que escribieron se mueren y no hay más testigos oculares, se cierra el canon de la Biblia, que son los libros, el conjunto de libros de la Biblia, y por eso no hay más nuevos libros, porque no hay más testigos oculares de eso que ocurrió. Entonces, el canon, los libros de la Biblia, no son una lista autoritativa de libros, sino que es una lista de libros autoritativos. Esos libros tenían autoridad antes de ser escritos, porque se correspondían con hechos reales de la vida que habían sido visualizados, que habían sido testimoniados por parte de testigos oculares. El segundo principio es que la palabra de Dios nos lleva a una relación con su autor. Y es esa relación la que transforma nuestra vida a su imagen. En Juan 5, 39 al 40, Jesús les habla a los fariseos de cuál es el corazón de la Biblia. Y dice: las Escrituras hablan de mí.
Lo que le estaba diciendo es que las Escrituras mostraban al autor de las Escrituras quién es el que tiene vida eterna. No son las palabras las que tienen vida, sino que el autor, el dueño de esas palabras, es el que puede dar esa vida eterna. Y por eso en Juan 6:63 Jesús decía: mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. También leemos en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva y eficaz porque es la palabra de un Dios que está vivo, de un autor que está vivo. La Biblia no es un libro de conocimiento, sino es una Biblia que nos revela a ese autor que está vivo. Y dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra, dice, hasta lo más profundo del corazón, desnuda las intenciones, los pensamientos que podemos llegar a tener. O sea, la palabra de Dios es la que nos expone y nos prepara, ¿para qué? Para tener una relación con ese Dios vivo y también nos transforma en lo más profundo de nuestro ser. El apóstol Pablo también nos dice en 2 Timoteo 3:15 al 17, que esa palabra de Dios es útil para instruirnos, para alentarnos, para exhortarnos y para transformarnos, para que seamos esas personas, esos siervos que Dios anhela que seamos. También en Mateo 4:4 Jesús le responde a Satanás y le dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual esencial para vivir esta vida de Dios, del Espíritu. Y finalmente en 2 Corintios 3:15 al 18 dice la palabra de Dios: aún hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La revelación de Dios hace que el velo se corra de nuestros ojos, que podamos contemplar la palabra de Dios. Y al contemplar y estudiar la palabra de Dios sin ese velo, con esos ojos descubiertos, dice que somos transformados a la imagen de Jesús al estar leyendo su palabra, meditando su palabra e incorporándola a nuestra vida. Tercer principio: al encontrarnos con Dios en su palabra, Él nos da la fe para creer la verdad de quién es Él, de quién somos nosotros y de cuál es su voluntad para nuestra vida. La palabra de Dios nos llena de fe, porque dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nunca jamás podés creer, nunca jamás podés tener fe si no lo haces a través de su palabra, ¿no? Y al profundizar ese conocimiento y esa revelación de su palabra, vas a ver cómo tu fe se va a incrementar para creer por milagros, por cosas que nunca antes habías creído. También la palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios elimina el pecado en nuestra vida, nos limpia. En Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Qué importante que es creer en esta palabra de Dios para empoderarnos y poder tener esa fe con la cual vamos a poder mover montes. En Juan 8:31 al 32, Jesús nos dice: creerán la verdad y la verdad los hará libres. La palabra de Dios realmente nos libera para vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Es capaz de romper cualquier cadena, cualquier opresión, cualquier atadura al enemigo. También la palabra de Dios es esa lumbrera, esa lámpara a nuestros pies y esa lumbrera a nuestro camino. Es aquella que nos muestra por dónde caminar, que nos da la gracia para tomar decisiones correctas. En el Salmo 119:105 dice esto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También Romanos 15:4 dice que la palabra de Dios nos da esperanza. ¿Cuánto necesitamos eso? Y finalmente Romanos 12:2: no se amolden al mundo, sean renovados por medio del Espíritu.
Entonces el Espíritu Santo, mediante la palabra, viene a renovar nuestra mente para que podamos experimentar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Quiero alentarte que seas un leedor, un estudiador, un conocedor, un meditador, un memorizador y un cumplidor de la palabra de Dios. Y vas a ver cómo esta herramienta tan gloriosa terminará siendo aquella que transforme tu vida para siempre y será algo esencial para tu vida, para tu familia, para tu ministerio y para las generaciones que vendrán después de vos. Último principio, interpretamos primariamente la Biblia por medio de la persona, la vida y la obra redentora de Jesús, porque Él es la imagen más representativa de Dios y de su voluntad. La palabra de Dios es perfecta, pero nuestra interpretación, nuestra aplicación muchas veces no lo es necesariamente. Y es por eso que siempre tenemos que mirar la Biblia a través de la vida, de la obra y de la muerte y resurrección de Jesús. Muchas veces tenemos malas interpretaciones, pero cada vez que volvemos a Jesús, que es la imagen exacta del Padre, podemos interpretar de vuelta otra vez esas escrituras. En Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Querés saber cómo es Dios? ¿Querés conocer el corazón de Dios? Anda a Jesús. ¿Tenés dudas sobre Génesis? ¿Tenés dudas sobre Job? ¿Tenés dudas sobre Reyes? Anda a Jesús. Y Él te dará, su vida te dará la interpretación correcta de todas las escrituras que estés estudiando. Que Dios te bendiga.